Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Susana. Vamos Nada. entonces a nuestra materia de Hechos 29. Hoy nos toca la lección número 3. Lección número 3. Ahí estamos. Lección número 3 de Hechos 29. Estamos entonces en una materia que es una capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. Y esta es la lección número 3, donde el autor nos va a hablar acerca de las iglesias en las casas. El autor empieza con dos pasajes de la Biblia, este capítulo, mostrando que la reunión de la primera iglesia era una reunión donde todos participaban, cada una de las personas que asistía a esa reunión participaba, y donde el objetivo de esa reunión era la edificación del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14:26, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, aquí Pablo está mostrando que se está refiriendo a una reunión de la primera iglesia de Corinto, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí Pablo ya está mostrando algunas características de cómo era una reunión de la primera iglesia. Está hablando de que cuando se reúnen, está hablando de que cada uno de ustedes tiene algo para dar, con lo cual ya vemos una diferencia muy clara con nuestras reuniones actuales de iglesia, donde algunos pueden hacer algo desde el púlpito, desde el escenario, desde adelante, y los otros escuchan. Aquí hay una diferencia crucial en la forma de funcionar de la iglesia, de la primera iglesia, a lo que hacemos actualmente. Y todo esto, la participación de cada uno de los miembros con diferentes cosas que Dios le va dando a cada uno, tiene el objetivo de que todos salgan edificados de esa reunión por medio del aporte de todos, ¿sí? Entonces, es interesante este capítulo porque nos va a confrontar con cómo son nuestras reuniones, básicamente. Y el autor va a presentar, evidentemente, la idea de que si queremos plantar iglesias con el diseño de la iglesia que Jesús edifica, necesitamos volver al diseño que Él le dejó a la iglesia y que tiene que ver con este diseño que el autor nos muestra en este capítulo. En Efesios capítulo 5, 19 al 21, de nuevo, aquí está escribiendo a otra iglesia, pero también dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí hay otros conceptos acerca de la reunión de la primera iglesia, ¿sí? Primero, de nuevo, está hablando entre ustedes, o sea, todos participan de la reunión de la iglesia. Algunos tienen salmos, otros tienen himnos, algunos cantan, otros alaban, hay agradecimiento a Dios por lo que Él hace, pero también hay un sometimiento de unos a otros en el temor del Señor. Aquí, salvo la cabeza que es Cristo, el resto de los miembros del cuerpo de Cristo están todos llamados a someterse unos a otros. No hay aquí una diferencia entre puestos, entre funciones, entre aquellas personas que Dios ha puesto en la iglesia para edificar la iglesia, como los pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, sino que aquí pone el principio de que en la iglesia de Cristo, salvo Jesús, que es la cabeza, el resto, todos tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios, porque somos todos miembros de la iglesia, miembros de Cristo, y miembros que estamos conectados con una sola cabeza que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí el autor nos va a desafiar en esta lección a varias cosas. Nosotros en este manual vamos a aprender cómo hacer, por ejemplo, un estudio bíblico inductivo que va a hacer posible que cada miembro de la iglesia en un hogar participe.
Entonces, a través de los capítulos vamos a aprender, no en este, pero vamos a aprender en este manual. ¿Y por qué lo menciona aquí el autor? Bueno, porque hacer un estudio bíblico inductivo justamente tiene el objetivo de que cada persona aprenda a descubrir lo que la palabra de Dios le dice a cada uno y al grupo, ¿sí? Por eso es clave aprender a hacer un estudio bíblico inductivo. En segundo lugar, vamos a aprender cómo enseñar doctrina por medio de relatos bíblicos, ¿sí? Este es el método que utilizaba Jesús y que también es interactivo, o sea, es un método donde todos participan, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos podemos contar una historia, porque todos podemos contar un relato, ¿sí? Que nos permite a todos participar, todos podemos tener un testimonio, y vamos a aprender a través de este manual cómo desarrollar todo el proceso ministerial de evangelizar, discipular, formar líderes y tener reuniones a través de relatos bíblicos, ¿sí? Ya van a ver cuando lleguemos a ese capítulo cómo lo vamos a hacer, y ustedes lo van a tener que hacer, de hecho, en la práctica como parte de esta materia. Aprenderá también acerca de una reunión dentro de una iglesia en el hogar. Y entonces este es el punto clave de este capítulo, aprender cómo funcionaba la reunión de la primera iglesia para que nosotros podamos adoptar este modelo y ponerlo en práctica. En este modelo que presenta el autor, las reuniones son de esta manera, ¿sí? El autor en ningún momento va a hablar de ir a alquilar un local, de tener un edificio, de comprar un terreno. Todo va a estar centrado en este tipo de reunión que él va a enseñar en este capítulo, que se denomina iglesia en las casas, ¿sí? Un culto en una iglesia, en una casa o en un hogar, está basado en la creencia de que el cuerpo de Cristo se reúne. Todos los creyentes deben tener la oportunidad de utilizar sus dones para la edificación del cuerpo. Este es un concepto que el autor coloca en primer lugar, porque para nosotros muchas veces el culto de la iglesia tiene el condimento cultural de que es un lugar al cual los miembros del cuerpo de Cristo van, pero van a participar de algo que se ha preparado para ellos. Y el concepto que va a rescatar, como vamos a ver después en pasajes de la Biblia, el concepto que rescata el autor es que la reunión de la primera iglesia no era de esa manera. La reunión de la primera iglesia era que el cuerpo de Cristo se reunía, los miembros se reunían en reuniones, en espacios donde todos los cristianos tenían la oportunidad de usar sus dones. Primer elemento clave. Segundo elemento clave, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, para justamente edificar el cuerpo de Cristo a través de todos los miembros de la iglesia, y no solo a través de algunos pocos miembros que tenían dones especiales. Cuando nosotros ponemos fuera del cuerpo de Cristo algunos de los dones, evidentemente le estamos restando edificación al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque hay un porcentaje de cristianos que no puede participar y no puede usar sus dones. Por eso el autor pone en primer lugar, antes de empezar a relatar, este concepto básico que nos diferencia realmente en el día de hoy, en la iglesia que fundó el Señor Jesús y que el apóstol Pablo plantó y que se desarrolló en los primeros 300 años, donde la iglesia se extendió como nunca en la historia, ¿sí? Prácticamente el Evangelio llegó a todos los lugares del mundo conocido, ¿sí? Era una iglesia que se reunía en este tipo de reunión, una reunión donde todos los cristianos tenían la oportunidad de usar sus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Y estoy hablando de la reunión, ¿sí? No de la vida de la iglesia. Alguno puede decir, no, bueno, en mi iglesia también, en otras reuniones, cada miembro puede usar sus dones cuando quiera. No. Aquí el autor está mostrando que esto de usar los dones cada uno era la normalidad en las reuniones de la iglesia, ¿sí? Ahora, para algunos, una reunión donde todos pueden participar, ¿sí? Algunos la han denominado una experiencia sin liderazgo. Creer que porque ahí no hay un pastor, un profeta, un apóstol, tal vez simplemente hay 4 o 5 cristianos reunidos, ninguno de ellos es pastor, apóstol, evangelista, profeta. Algunos entienden que esto no estaría bien porque esa experiencia sería una experiencia sin liderazgo. No hay alguien que está liderando, que tiene una función importante en la iglesia.
Entonces, primero, en la iglesia no existen funciones importantes, ¿sí? Sí hay funciones que Dios ha colocado en la iglesia, pero no quiere decir que son más importantes que otras. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla acerca del cuerpo, dice bien clarito que no tengamos en poco a algún miembro del cuerpo que para nosotros no es importante. El dedito chiquito del pie suyo es el que le da estabilidad al cuerpo. Yo se lo saco y usted pierde la estabilidad. Así que todos los miembros son importantes en el cuerpo, ¿sí? Y esto de que cuando 2 o 3 cristianos se reúnen, no hay liderazgo, es justamente un concepto que va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la Biblia dice que donde hay 2 o 3, ahí está Cristo presente. Por lo tanto, hay liderazgo. Es un liderazgo que se desarrolla a través de la persona del Espíritu Santo que está viviendo en cada uno de los que está en esta reunión. Por lo tanto, este concepto de que cuando se reúnen 2 o 3 cristianos comunes, ¿sí?, para una reunión en el nombre de Cristo, esa reunión no tiene liderazgo, está totalmente alejado de la verdad bíblica. Esta es una experiencia en la que todos son motivados a participar porque no hay nadie especial ahí, pero esto no significa que no exista liderazgo, ¿sí? El Espíritu Santo es el líder de esta experiencia y como vamos a ver más adelante en los pasajes bíblicos, es el Espíritu Santo el que va guiando a cada una de las personas que está en esa reunión a participar de la reunión. ¿Qué otro líder mejor podría existir para una reunión? ¿Usted tiene algún líder mejor para una reunión que el Espíritu Santo? ¿Qué mejor maestro? ¿Quién nos puede guiar mejor en la experiencia de edificar a la iglesia a través de una reunión que el Espíritu Santo? Por supuesto, es una experiencia para muchos tal vez nueva, el ir a una reunión y ver que no hay nadie especial que la va a dirigir. A veces tal vez solamente hay un líder laico, un siervo de Dios que está ahí para facilitar la reunión, pero no es tampoco el que va a estar liderando y diciendo lo que hay que hacer en cada paso de la reunión. Simplemente le va a dar paso a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de cada una de las personas que está en esa reunión, que va a empezar a participar de manera libre, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una responsabilidad grande en los cristianos que van a esta reunión. No son cristianos que van y se sientan y van a escuchar lo que otro les dice, sino que van a participar, van a ser protagonistas de esa reunión con lo que el Espíritu Santo les diga a ellos. Y esto genera ya una responsabilidad de prepararse, de orar, de ver qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir, para después poder comunicarlo en la reunión y edificar la iglesia. Esto pone también la responsabilidad de edificar la iglesia en todos, ¿sí?, y no solamente en algunos. En nuestro modelo actual, uno prepara las canciones, el otro prepara los anuncios y el otro prepara el mensaje. Y parecería que la responsabilidad de edificar está en ellos 3, todos los demás escuchamos. Bueno, en estas reuniones no es así, en esta reunión cada uno que va es enseñado para entender que él es responsable, bajo la dirección del Espíritu Santo en su vida, de edificar la iglesia. Por lo tanto, tiene que traer algo a esa reunión. Y esto evidentemente cambia la dinámica de responsabilidad, de participación, de protagonismo que tiene un cristiano común en las reuniones de la iglesia de Cristo. Vamos a ver esto en la palabra de Dios. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Por lo tanto, cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está ahí a través de la presencia de Cristo y Él es el que nos va a enseñar lo que leemos en la palabra de Dios. Él es el que nos va a recordar las cosas que Jesús nos ha dicho y que debemos poner en práctica y en obediencia. El que está ahí trabajando y liderando esa reunión es justamente el Espíritu Santo, enseñando y recordando. Y Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. De nuevo, voy a una reunión a que el líder o el pastor o alguien me guíe a entender la verdad de la Biblia, o voy buscando que el Espíritu Santo a través de los miembros de la iglesia, todos juntos como cuerpo, vivamos la experiencia de que Él nos guíe
a la verdad que nos quiere enseñar. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando el liderazgo de la iglesia estaba en oración y el Espíritu Santo guía a ese grupo de líderes a separar a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. A veces nos preguntamos, ¿por qué hoy no pasa eso en nuestras iglesias? Tenemos tantas miles de iglesias, aquí en Argentina solo hay 15.000, imagínense, 15.000 iglesias, donde el liderazgo tendría que estar orando y el Espíritu Santo seguramente lo guiaría a ese liderazgo a decir, separen estas personas para la obra misionera. Entonces tendríamos 15.000 misioneros solo en Argentina, pero no pasa. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no pasa? Bueno, porque nosotros estamos más acostumbrados a que el liderazgo de nuestras reuniones sea un liderazgo humano y no un liderazgo que está buscando que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Es realmente raro que si ya en el tiempo de la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo guiaba a un grupo de líderes a separar a 2 de sus obreros principales para enviarlos a la obra misionera, hoy nosotros tengamos una realidad de miles de iglesias donde durante años nunca, ¿sí?, el Espíritu Santo les ha guiado a enviar misioneros. Evidentemente, el que está liderando es otro y no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios no cambia. Y el deseo del Espíritu Santo de guiar a su iglesia a la obra misionera está impregnado en toda la palabra de Dios. Por lo tanto, el desafío de la iglesia es empezar a dejarse guiar por el Espíritu Santo y que Él nos guíe a lo que quiera hacer a través de nuestras iglesias. Si no, estaremos caminando un camino humano, ¿sí?, de órdenes, de guía humana, pero no que viene del Espíritu del Señor. Avanzamos. Uno de los propósitos de las reuniones de las iglesias en el hogar es permitirles a los cristianos reclamar lo que por derecho les pertenece. ¿Qué es esto? Es la responsabilidad de ser parte activa de la edificación de la iglesia. ¿Sí? Imagínense que yo soy un miembro de mi iglesia común, entonces voy el domingo, este próximo domingo se levanta la pandemia, podemos ir todos al culto, entonces voy a la iglesia y le digo, pastor, yo quiero ser parte activa de la edificación de la iglesia, yo quiero hacer algo. ¿Sí? Entonces me dice, no, discúlpeme, Tito, dice, usted es un miembro, ¿sí? Acá la reunión ya está programada, alguien va a dirigir la reunión, vamos a adorar, vamos a ofrendar, yo voy a predicar, dice, usted siéntese y escuche. ¿Sí? Ahora, cuando yo como miembro hablo la Biblia, y nosotros ya hemos leído varios pasajes y vamos a leer por lo menos 15 pasajes más, donde yo veo que lo que Dios espera de mí como miembro es que yo sea parte activa de la edificación de la iglesia. Entonces, cuando voy a la reunión de mi iglesia, me encuentro que el espacio no está diseñado para que yo sea una parte activa de la edificación de la iglesia. Por lo tanto, en primer lugar, yo como miembro me frustro. ¿Por qué? Porque quiero ser parte activa y no puedo. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante aún, es que la iglesia se pierde la edificación que Dios quiere realizar a través de mi vida como miembro. Y lo que pasa conmigo pasa con 20 más, 30 más, 50 más, 200 más o 1000 más, los miembros que tenga su iglesia. Entonces, fíjese cuánto pierde la iglesia por no tener un espacio, una forma de reunirse donde cada uno de los miembros pueda edificar la iglesia. ¿Qué es lo que está perdiendo la iglesia en definitiva? El poder edificarse y ser justamente esa iglesia de Cristo. Cuando Jesús dice yo edificaré mi iglesia, le pone un diseño, un modelo de cómo puede funcionar la reunión de la iglesia para que eso suceda, para que Dios la pueda edificar. Nosotros hemos cambiado ese modelo, usamos otro, y el modelo que usamos justamente no le permite a la mayoría de los miembros ser parte activa en la edificación de la iglesia. Están diseñadas estas reuniones de la primera iglesia para permitir que el Espíritu Santo le enseñe al grupo lo que Él desea que sepan y aprendan. Vamos a ver rápidamente, no las voy a explicar, primero porque son muy simples, pero segundo también porque no es parte de este capítulo en el manual. Pero sí creo que es importante que ustedes vean características únicas de las reuniones de grupos pequeños o grupos en las casas en el diseño de la primera iglesia.
Lo único que voy a hacer es leer los pasajes, ¿sí? Porque el tiempo no nos da para más. Yo te pido que busques tu Biblia y los leas para que veas que realmente estos pasajes eh, son bien simples, son bien claros, pero cada uno de ellos te da características únicas de acciones, cosas que los miembros de la primera iglesia podían hacer porque iban a una reunión de grupo pequeño. Y digo que son únicas porque, porque si yo voy a las reuniones del modelo del día de hoy de la iglesia, un modelo templista, un modelo de programa, ¿sí? Un modelo unidireccional, o sea, de unos pocos que están adelante a muchos que están sentados, en este modelo estas características yo no las puedo aplicar, ¿sí? Y si no las puedo aplicar, ¿qué quiere decir? Que mi iglesia se las está perdiendo de aplicar. Y si se las pierde de aplicar, quiere decir que mi iglesia está perdiendo muchas de las maneras en que Dios quiere edificar nuestras iglesias. Y no lo podemos lograr con el modelo actual de iglesia. ¿Sí? Así que te voy a compartir algunas de estas características únicas de las reuniones de grupos pequeños en el diseño que Dios le dio a su primera iglesia a través de Jesús y del apóstol Pablo. ¿Sí? Tenemos entonces iglesias en las casas, iglesias de grupos pequeños, iglesias donde las personas se sentaban alrededor de una mesa, donde abrían las escrituras, los que las tenían, algunos no las tenían y simplemente las repetían oralmente, ¿sí? Y ahí ellos se encontraban para edificar la iglesia. El motivo de la reunión era hacer todo para la edificación, como dice el apóstol Pablo que leímos recién en la carta a la iglesia a los corintios, cuándo se reunían, ¿sí? Cuándo tenían sus reuniones. O sea, esto era una naturalidad en sus reuniones eran de esa manera. Vamos a ver en primer lugar la gran diferencia que hay entre una reunión de templo y una reunión de grupo pequeño. Esta es la gran diferencia que hay entre una reunión de templo y una reunión de grupo pequeño. No importa si en el templo se reúnen 10, 20, 30, 100 o 1000, ¿sí? La direccionalidad de la enseñanza y de la edificación va a venir de uno o de varios que están al frente a todos los demás que están, como ven claramente en esta foto, en una actitud pasiva de recibir lo que alguien les está dando a ellos. Esta es una forma de decir, yo elijo un 10 o un 20% de los miembros de la iglesia para que edifiquen al otro 80%. En el otro modelo, el 100% de los miembros va a edificar al 100% de los miembros, ¿sí? O sea, todos a todos. Por supuesto, en este grupo no entran más de 10 personas, porque si entrarían más de 10 personas ya no daría el tiempo para que todos participen y todos puedan edificarse unos a otros. Por lo tanto, esta es la gran diferencia que hay entre el modelo que nosotros ejecutamos para nuestras reuniones de iglesia y el modelo que dejó Jesús y implementó el apóstol Pablo en sus iglesias. Por eso es que la iglesia de Jesús creció como creció, por eso es que las iglesias de Pablo crecieron como crecieron, ¿sí? Y recibían crecimiento, y por eso se extendieron rápidamente. Evidentemente, si en un modelo de iglesia el 80% de los miembros no pueden tener una parte activa en la edificación de la iglesia, y en el otro modelo todos sí pueden tenerla, el resultado de edificación y de crecimiento de esa iglesia va a ser bien diferente. Vamos entonces a características únicas de esta iglesia pequeña, iglesia en los hogares, iglesia de grupos pequeños. El primer concepto clave es Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí nosotros ya tenemos una de estas iglesias pequeñas donde Jesús es el que está liderando a través del Espíritu Santo. Y donde Jesús está, ¿sí? Está su presencia, con lo cual todos los del grupo van a experimentar la experiencia de ver a Jesús en sus grupos, de ver lo que Dios hace en el grupo, de que el Espíritu Santo a través de su presencia pueda estar guiando, enseñando, recordando, guiando a toda verdad acerca de lo que tenemos que hacer. Si está Jesús, está su poder, o sea que está su capacidad de sanar, de ayudar, de dirigir a este grupo, ¿sí?
el poder de Jesús está presente en ese grupo para cualquier cosa que el grupo necesite y para todo lo que Dios quiere hacer con ese grupo. Para eso está Jesús ahí presente con su poder. Pero también si Jesús está su propósito. O sea que ese grupo va a tener una dirección. Dios, a través del Espíritu Santo y de los mandatos de Jesús, va a direccionar a ese grupo hacia hacer la voluntad de Jesús. Entonces ahí entran sus mandatos de predicar, de hacer discípulos, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de tal manera que este grupo abraza la dirección que Jesús le da a esa iglesia que él edifica. Y empezamos con, por lo menos, te dije que te iba a dar 10 características, aquí va la primera, confesión unos a otros. Santiago 5, vamos a buscarlo, lo leemos, Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesión unos a otros, ¿sí? Y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, fíjense, nosotros generalmente tomamos este pasaje para decir, bueno, yo tengo que confesar. ¿Sí? Entonces yo le confieso a Dios. No, acá dice confesar unos a otros. ¿Y dónde se realiza esta confesión? Bueno, en ese grupo pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está marcando que está todo el grupo, ¿sí? Unos a otros, en un grupo. No son ni siquiera dos personas, es un grupo. ¿Sí? Está diciendo, en ese grupo reconozca sus pecados, ¿sí? Porque entonces van a ser sanados. Porque cuando uno no confiesa, uno está escondiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué concepto simple. Ahora, yo no puedo hacer esto en un culto, ¿sí? El pastor me va a decir, no, este no es el lugar para hacer esto. Por lo tanto, aquí ya tengo primero un tremendo principio que dice la Biblia, va a ayudar a sanar al grupo y a la iglesia, y que yo no lo puedo implementar en las reuniones con el modelo actual. Sí lo puedo implementar en una reunión de grupo pequeño. O sea que cada iglesia que no tiene un grupo pequeño donde se desarrolla esta confesión unos a otros, se está perdiendo la oportunidad de que esas personas sean sanadas, ¿sí? Segundo, edificación mutua de unos a otros. 1 Corintios 14, ¿sí? Pablo escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 14, del 26 al 31, fíjense, lo leímos ya, el primero lo leímos, cuando se reúnen cada uno tenga doctrina, lengua, revelación, interpretación, hagan todo para edificarse, ¿sí? Y avanzamos. Si alguno habla lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno y lo interprete, si no hay intérprete se calle, clarísima la Biblia, hable para sí mismo y para Dios, los profetas hablen dos o tres, los demás juzguen, si a alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, se calle el primero, todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjense la diferencia en un modelo donde uno enseña y todos escuchan, a un modelo donde todos enseñan y todos aprenden, ¿sí? O sea que aquí hay edificación mutua entre todos los miembros de la iglesia. Y evidentemente esto tampoco lo puedo desarrollar en un culto, ¿sí? Necesito un grupo que sea más pequeño, donde tengamos el tiempo donde todos puedan hablar, todos podamos aprender y podamos escuchar a todos. Así que segundo, el elemento que en el modelo actual de iglesia, la iglesia se pierde de ser edificada a través de la edificación mutua de todos los miembros de la iglesia. Tercero, llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. ¿Sí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Para llevar las cargas los unos de los otros yo necesito conocerlas, o por lo menos necesito poder ver a la cara al otro para ver que está llevando una carga. ¿Sí? Entonces cuando lo vea que está cargado, le voy a preguntar cuál es la carga, y cuando conozca cuál es la carga, oraré por la carga y ayudaré a llevar la carga. No puedo poner esto en práctica si estoy sentado en una silla escuchando un mensaje. Por lo tanto, otro elemento más,
Tenemos entonces aquí una iglesia que puede llevar las cargas los unos de los otros porque las puede estar escuchando y se pueden estar atendiendo unos a otros. Tampoco puede implementar esto en el modelo de iglesia actual. 4. Velar por los demás. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 y versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, ¿sí? Entonces aquí un espacio donde cada uno no mira por uno mismo, sino mira por el otro y vela por la vida del otro y cuida al otro, ¿sí? Evidentemente yo no puedo hacer esto, si me pongo a hacer esto en el medio de un culto, mi pastor me echa, ¿sí? ¿Cómo hago yo para ver qué le pasa al otro, para ver cuál es su situación, para ayudarle en su vida cristiana, para velar por su vida? ¿Sí? No lo puedo hacer. Por lo tanto, ya vamos con la cuarta característica que en el modelo actual de reunión, yo como cristiano, miembro de una iglesia, no lo puedo implementar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me lo pierdo como miembro y mi iglesia se lo está perdiendo como elemento de edificación de la iglesia de Cristo. Capítulo 5, cada uno manifiesta el Espíritu Santo de una manera en particular, ¿sí? De nuevo, 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Y versículo 27, ¿sí? Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que en forma particular a cada uno nos fue dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho del cuerpo, no para provecho nuestro, para provecho del cuerpo, ¿sí? Bueno, ¿cuándo puedo yo manifestar lo que el Espíritu Santo tiene en mi vida? Cuando leímos recién la carta de Pablo, dice, esto cada uno lo manifiesta ahí, el Espíritu le va revelando a cada uno de qué manera participar en la reunión y yo tengo el espacio para hacerlo. Ahora, en el modelo actual yo no tengo este espacio, ¿sí? Si quiero manifestar lo que el Espíritu Santo me está diciendo a mí de manera particular, tendré que hacerlo de manera personal con alguien, pero no lo puedo hacer en el ámbito del cuerpo de Cristo de la iglesia. Por lo tanto, otro elemento que la iglesia se pierde, ver la manifestación del Espíritu Santo a través de cada uno de los miembros de la iglesia, no de los miembros especiales o de los miembros que tienen funciones que Dios les ha dado como profeta, apóstol, maestro, no, el miembro común. El Espíritu Santo es el mismo que está en el pastor, que está en un miembro común. Es exactamente el mismo Espíritu Santo, no es otro Espíritu Santo de menor nivel, es el mismo. Y tiene algo que quiere manifestar a través de esa persona para edificar la iglesia. Para eso hace falta un espacio, y ese espacio hoy actualmente no se encuentra en nuestros cultos o en el modelo de iglesia que nosotros llevamos adelante tipo programa, tipo culto unidireccional. Por lo tanto, crear este espacio crea el espacio para que nuestras iglesias puedan ser edificadas a través de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de cada uno de los miembros. Sexto, amor ágape, 1 Corintios 13:7, usted conoce el capítulo del amor, ¿no es cierto? 1 Corintios 13, cuando habla acerca del amor, el apóstol Pablo, pero lo importante aquí es que el apóstol Pablo, como venimos enseñando en muchas de las capacitaciones, capítulo 13, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y 13, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, el amor en la palabra de Dios es un amor que ve, que se acerca y que acciona, ¿sí? Esto lo vemos en la parábola del buen samaritano, ¿sí? ¿Quién es el que ama realmente? El que ve, no el que pasa de largo, ¿sí? Porque va a la iglesia, justamente. El sacerdote y el levita, ¿dónde iban? Iban al culto, al templo, ¿sí? Entonces no tenían tiempo para amar al prójimo. Entonces, el que ama, ¿quién es? El buen samaritano, que ve, que se acerca a la persona que está necesitada y que acciona, o sea, hace algo para amarla. Bueno, este amor es un amor práctico. De nuevo, yo no puedo poner en práctica este amor en un culto, ¿sí? En una reunión normal de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos muchos, ¿sí? Para poder amar,
de esta manera, yo necesito un espacio más pequeño donde yo pueda ver cómo está la otra persona, mirarlo a los ojos. Cuando yo voy a un culto lo que le veo es la nuca al otro, o sea que no puedo amarlo porque ni siquiera sé cómo está su cara. Entonces necesito un espacio de iglesia diferente, un espacio donde yo pueda mirarlo a los ojos, pueda acercarme a ver qué le pasa, incluso poner mi mano en su hombro, agarrar su mano y ver qué le pasa, por qué está con esa cara. Y al saber qué le pasa voy a poder poner en acción, decir, ¿cómo vamos a ayudar a esta persona? Va a decir, estoy sin trabajo, tengo 3 hijos, bueno hermano, juntemos comida y démosle a él. Eso es amor ágape, amor en acción, ¿sí? Amor por el otro. Bueno, nuestras iglesias hoy en sus reuniones no tienen espacio para la acción de este tipo de amor. Por eso, cuando uno tiene este tipo de reuniones en la iglesia, le está permitiendo a toda la iglesia amarse unos a otros. 7. Sobre todo que profeticéis. 1 Corintios, de nuevo, capítulo 14. Justamente este es un capítulo donde se habla de la reunión de la iglesia, por eso muchos de los pasajes están aquí. 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, lo que decíamos recién, el que haya un espacio para amar de manera activa a los miembros de la iglesia, procure los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. ¿Y qué significa profetizar? Algunos dicen, bueno, acá necesitamos un profeta. No, la Biblia dice claramente aquí qué significado tiene este profetizar. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Usted puede edificar a alguien, bueno, está haciendo esto, ¿sí? Está profetizando. Usted puede exhortar a alguien, está haciendo esto. Usted puede consolar a alguien, bueno, está haciendo esto. Ahora, esto, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para hablar si yo no tengo espacio para hablar? Yo cuando voy generalmente a las reuniones comunes de mi iglesia, habla del que está adelante. Acá dice sobre todo que profetice. ¿Quién? Cada uno de los que va a la reunión. Que cada uno edifique, que cada uno exhorte, que cada uno consuele. ¿Sí? Bueno, necesito el espacio para esto. Si no creo el espacio para esto en mi iglesia, me voy a perder que mis miembros sean edificados, exhortados y consolados a través de la obra del Espíritu Santo por medio de cada miembro de la iglesia, no de un grupo especial de los miembros de la iglesia. 14:24, fíjense lo que venimos diciendo, ¿sí? Te dice, este lo vimos recién, sí, lo vimos recién, pero como una acción a realizar. Acá el apóstol profundiza más esto, ¿sí? Porque está claro que para nosotros esto sería un trabajo de algunos especiales en la iglesia. Sin embargo, en 1 Corintios 14, vamos al 24, ¿sí? Dice, pero si todos profetizan, o sea, todos pueden edificar, todos pueden exhortar, todos pueden consolar. Lo harán en diferentes niveles, lo harán de diferentes formas. Algunos lo harán más complicado y más teológico y otros lo harán más simple, pero tal vez más cercano a la persona que lo está escuchando. Lo cierto es que en la iglesia, en la reunión de la iglesia que Pablo fundó y que Jesús edifica, todos edifican, todos exhortan y todos consuelan, no solamente algunos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos otro elemento más que nos perdemos con nuestro modelo actual de iglesia y de culto. Y en este mismo pasaje está el 24, dice, si todos están haciendo esto, si todos profetizan, ¿qué es lo que están haciendo? Hay un grupo ahí que se está edificando, consolando, ¿sí? Y entra alguien que no es cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Dice, el incrédulo entra en ese grupo y descubre que Dios está entre ustedes. Fíjense, acá empieza el evangelismo, ¿sí? Solamente por el hecho de ser una iglesia que se edifica. Somos un grupo de personas que nos estamos edificando, consolando, confesando los pecados unos a otros, teniendo amor activo por el otro. Todas estas características que les dije recién, imagínense un grupo de 4 o 5 personas que está haciendo esto y entra a la reunión porque alguien lo invitó o es un vecino, ¿sí? Vino a buscar azúcar o café o mate, ¿sí? Y nos ve haciendo esto. Ve que confesamos nuestras faltas, ve que nos amamos, ve que nos edificamos, ve que velamos unos por otros, ve que nos cuidamos. Ve esto y ¿qué dice? Descubre que hay algo ahí que él no tiene. ¿Y qué es lo que él descubre que no tiene? Que Dios está entre nosotros, dice el apóstol Pablo. Otro tremendo elemento, porque esta persona podría ir a un culto y va a escuchar canciones y va a escuchar un mensaje,
pero no va a poder ver todas estas características en acción, de un grupo que se ama, que cuida el uno por otro, que se confiesa las faltas, que se edifica, que se exhorta, donde todos son importantes, donde todos hablan, donde todos escuchan. No puede ver eso en un culto. Por lo tanto, no termina de descubrir que Dios está en nosotros a través de estas acciones. Entonces, última característica, Hebreos 10:25, ¿sí? Congregarnos para un fin. Este es uno de los pasajes más mal utilizados en la Iglesia de Cristo, porque nosotros lo usamos para decirle a la gente que tiene que ir a un culto, a un modelo de iglesia unidireccional, a un modelo donde uno habla y otros escuchan, ¿sí? Sin embargo, en esta época no existía ese culto. Por lo tanto, este mandato de Hebreos 10:25, ¿sí?, es el mandato de no dejar de congregarnos en un grupo pequeño, en este tipo de grupo que les acabo de describir con 10 características, ¿sí? En este grupo es que está diciendo aquí el autor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, ¿sí?, exhortándonos, ¿sí?, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, ¿sí? Si van al versículo 24, van a ver que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De nuevo está hablando de unos a otros. Está hablando de un ejercicio que solo puede ser realizado en un grupo pequeño. A ese grupo pequeño, el autor le está diciendo, no dejes de congregarte. Nosotros hemos agarrado esto y le hemos dicho a la gente, no dejes de venir el domingo a la iglesia al culto, ¿sí? Error fatal, porque aquí no está hablando de un culto, aquí está hablando de una dinámica de unos a otros, ¿sí? Y de hecho, tampoco está diciendo que hay que congregarse simplemente para ir a un lugar. Dice que el fin de congregarnos, ¿sí?, lo dice acá bien clarito, es exhortarnos. Vamos a ese grupo porque ahí nos vamos a exhortar unos a otros. Cuando yo voy a un templo o a una reunión, ¿sí?, no tengo la posibilidad de exhortar al otro. Por lo tanto, este pasaje no aplica para ir a la iglesia del templo o a la iglesia unidireccional. Este pasaje solo aplica si yo puedo ir a un grupo donde voy a poder exhortar a alguien, ¿sí? Por lo tanto, aquí descubrimos otro concepto, que es que el congregarnos para nosotros no es el fin de ir a un lugar, a una reunión pública. El fin de congregarnos es la exhortación. Y para eso necesitamos poder vernos, escucharnos, para después poder exhortarnos. O sea que claramente este pasaje es un pasaje que aplica directamente solamente en un grupo pequeño, no en un grupo de más de 10 personas, por ejemplo. Entonces, llegamos a las conclusiones, ¿sí? Efesios, en este pasaje, nos dice claramente que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, este versículo es un tremendo mapa que resume todo lo que acabamos de decir. Porque en primer lugar, dice que nosotros debemos crecer en aquel que es la cabeza, o sea que la mirada de cada miembro de la iglesia tendría que estar en Cristo y en lo que Cristo le manda hacer, en la guía del Espíritu Santo para su vida, nadie más, ninguna persona, ningún ser humano, ningún puesto ni función en la iglesia. La Biblia enseña que está ahí para darnos las órdenes. El que está ahí para darnos las órdenes y a quien tenemos que obedecer, dice aquí claramente el pasaje de la Biblia, y en quien tenemos que crecer es en Cristo, en la cabeza. Viene la aclaración de Pablo, ¿sí? La cabeza, esto es Cristo, ¿sí? Aclaración que es necesaria ya en la época de Pablo, porque parece que había gente que se creía que era la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo lo aclara, la cabeza es Cristo, para el que todavía no lo entendió, y entonces empieza todo los todos, ¿sí? Y los cada uno. Fíjense, todo el cuerpo, ¿sí?, todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas. Esas coyunturas se ayudan mutuamente, o sea que todos ayudan a todos, y según la actividad propia de algunos miembros, no, de cada miembro de la iglesia. Entonces yo tengo que tener una reunión de iglesia que permita este funcionamiento, donde todo el cuerpo, unido
por todos los miembros y las coyunturas, puedan ayudarse mutuamente, o sea que tienen que poder dialogar, tienen que tener que verse, tienen que poder escucharse, tienen que poder hablarse unos a otros. Y según la actividad de quién, de algunos miembros especiales, no, de cada miembro, para que toda la iglesia sea edificada por toda la iglesia. Esta iglesia que funciona así y que solamente puede realizar este funcionamiento a través de grupos pequeños de no más de 10 personas, dice la Biblia, recibe su crecimiento. Entonces acá tenemos la respuesta de por qué el 80% de las iglesias del mundo no experimenta crecimiento, porque no tienen una reunión y un modelo de reunión donde esto pueda ser desarrollado. Estas 10 características que acabo de describir no pueden ser desarrolladas en el modelo de iglesia actual. Por eso esa iglesia no puede recibir el crecimiento que Dios le quiere dar. Termina el pasaje diciendo para ir edificándose en amor. Esta iglesia se edifica, evidentemente, en amor a través de poner en práctica estas 10 características.